¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Gracias por estar con nosotros nuevamente en un episodio más de nuestro podcast. Esta semana vamos a hablar con el obispo de la región noroeste norte de México, un territorio bastante grande, parte del estado de Sonora, que es de los más grandes de México, el estado de Chihuahua, que es muy grande, y parte de la península de Baja California. Así es que vamos a platicar acerca de muchas cosas, de cómo está el evangelio, cómo está creciendo la iglesia, qué es lo que están haciendo los hermanos allá. El hermano José Granillo, el obispo administrativo de esta región, estará platicando con nosotros. Así es que, a nombre de todos los que colaboramos en este esfuerzo de la plataforma digital Equípate, sean todos muy bienvenidos. Por favor, suscríbase a nuestros canales, visiten nuestras redes sociales, entre a nuestra página y déjenos ahí su correo electrónico, porque vienen muchas cosas muy interesantes para nuestra plataforma equipate.life. Empezamos nuestro podcast. Bienvenidos al podcast semanal Equípate. Pues buenas tardes, hermanos. Estamos aquí con el obispo José Granillo de la región noroeste norte del país de México. Allá todo lo que es la región de Sonora, toda la región de las buenas carnes, hermano, de las buenas carnes asadas, ¿verdad? Y mucho calor también, mucho Mucho. calor por ahí. Hermano, pues muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y sobre todo, gracias por la oportunidad de compartir lo que Dios está haciendo y lo que podemos visualizar en esta parte del mundo, ¿no? En gloria a Dios. Amén. Amén. Pues hermano, en la primera parte me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de tu vida ministerial, de tu trasfondo, tu origen ahí en el estado de Sonora, tu familia. Háblanos un poquito de ti para conocer al hermano José Granillo, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Mire, yo soy nativo de aquí. Yo nací ya en esta región, soy de aquí, de la ciudad de la capital de Sonora. Y soy miembro de la iglesia desde nacimiento. Mis padres eran cristianos desde antes de que yo naciera. Yo ya nací dentro de la iglesia. Ahí di mis primeras travesuras en la iglesia local. Y pues desde pequeño yo he estado metido en esta región. He vivido aquí durante pues toda mi vida. Solamente unos años salí no del estado, sino de la capital para pastorear por 7 años. Pero desde pequeño yo he estado metido en el ambiente de la iglesia y de la iglesia de Dios. Entonces, a los 20 años yo inicié ya mi carrera como ministro, empecé el trabajo ministerial. Estudié aquí en la escuela bíblica, el Seminario Bíblico Mexicano, y eso fue un impulso fuerte para el trabajo ministerial. Durante todo ese tiempo, ya mi esposa y yo, porque antes de salir de la escuela nos casamos, mi esposa Cecilia, y tenemos pues algún recorrido dentro de lo que es este territorio. No hemos salido del territorio noroeste norte, hemos estado aquí todo nuestro ministerio y la mayor parte del tiempo lo hemos hecho aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces, son 37 años ya aproximadamente que desde que estamos en esta parte del ministerio, trabajando dentro del área de la juventud al principio, como líderes de jóvenes, en el pastorado, como maestro en el seminario, también le hemos estado apoyando ahí. Y ahora en esta parte administrativa, de la que, pues de alguna u otra manera, hemos estado también desde antes colaborando como parte del consejo, como parte del grupo de liderazgo en muchas áreas, ¿no? Pues gracias a Dios, Dios nos ha llevado por varias iglesias, desde aquí en la ciudad y una por fuera, allá en San Luis Río Colorado, la otra parte más caliente del estado. Y bueno, hemos estado en varios lugares siendo realmente un tiempo bonito de bendición. Me tocó el privilegio de pastorear la iglesia en la que yo soy miembro, en la que yo nací, ahora sí pastorear a la gente que me regañó cuando yo era chamaco. Pero bueno, gracias a Dios que tuvimos un buen tiempo Amén. y ahora gracias a Dios estamos en esta situación así de liderazgo. Con Amén. mucho temor,
con mucho temblor, como dice la escritura, con mucha responsabilidad, pero también con buena expectativa. Eh, este ha sido un territorio pionero dentro del avance de la Iglesia de Dios en México. Es uno de los lugares, bueno, es el lugar donde inició la Iglesia de Dios Ujú, en la nación y de alguna manera maneja un estándar alto en cuanto al trabajo, en cuanto al avance, marca muchas pautas en cuanto al avance de la iglesia en la nación. Y en base a eso es que queremos hacer un trabajo un poco más responsable en este ujú, sentido. No es nada sencillo porque lo mismo funciona del lado inverso, ¿no? Porque es un territorio ya acomodado de alguna manera. Las iglesias ya son iglesias de muchos años. Tenemos aquí prácticamente las iglesias más viejas de todo el país, hablando como iglesia de Dios. Y de alguna manera eso pues a veces también juega como que en la contra. Eh, y por un lado es una bendición, pero por otro lado es también momentos que hay, o retos que hay que superar como parte del cuerpo pastoral. Pero mm, gracias a Dios estamos en un buen lugar, pastores, gente muy noble, gente muy entregada, con mucho amor por la causa y mucho amor por la iglesia de Dios. ujú. Amén. Gracias a Dios por eso. Pues el estado de Sonora es muy especial para la Iglesia de Dios en México, y como tú dices bien, reviste una responsabilidad muy grande Ujú. porque la barra está muy alta, el estándar es muy alto en Sonora. Hay linajes abolengos, ¿no? Que se han seguido por generaciones ahí en Sonora. Este, estando yo en el centro del país, en la ciudad de Puebla, de donde soy originario, en el año 97, empecé a conocer yo de la Iglesia de Dios precisamente por personas de Sonora. En ese tiempo, los hermanos Hernández eran los supervisores ahí, Pepe y Tere Hernández eran los supervisores en el centro, y pues ellos me invitaban mucho a los eventos y a compartir en los eventos de la Iglesia de Dios. Yo no era Iglesia de Dios, era una iglesia independiente. Y después de ellos vino los hermanos Rubín, Tirso y Mimi Rubín, que ahora están en Tucson, también como supervisores. Y también compartí mucho con ellos y como te decía, con la familia Espinosa, con Paco, con Emanuel, con Luis Enrique. Luis Enrique, trabajamos juntos en la oficina de California también. Así es que Sonora, los hermanos Bonilla, por supuesto, la familia Bonilla, ¿no? Lo único que le falta es venir a comer la carne asada, hermano. Y lo que te decía, es increíble. Y nunca he estado yo ahí en Hermosillo. Voy a tener que ir. Ahora tengo mucha amistad también con Arnoldo y Jaira, que están trabajando ahí contigo en la oficina. Pero más allá de la anécdota, más allá de esto, hermano Granillo, esa responsabilidad que tú mencionas acerca del estado de Sonora y de toda esta región. Porque hablar de Sonora es hablar de María Atkinson y es hablar de esos orígenes donde se desparramó hacia todo el centro y toda la República Mexicana el movimiento de la Iglesia de Dios. Gracias a Dios ha habido otros movimientos antes, después y por supuesto vendrán otros. Pero nos tocó a nosotros en este concilio, nos tocó a nosotros en la Iglesia de Dios. ¿Qué significa para ti en este momento? Y me gustaría saber cuántas iglesias tenemos en esa región, en ese territorio noroeste, norte de México. ¿Abarca otros estados? ¿Es solamente Sonora? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Y cómo sientes esa responsabilidad de estar en ese lugar, hermano? El territorio que nosotros estamos ministrando abarca la mitad prácticamente del estado de Sonora, Ok. que es la parte norte de Sonora, de la capital de Hermosillo a la parte norte, Hasta la eh, frontera. hasta la frontera, Ok. que es la parte de Agua Prieta, que es la frontera, hasta la frontera de San Luis Río Colorado. Ujú. Eh, Abarca también parte del estado de Chihuahua, que es de Chihuahua, la ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, y abarca Baja California Norte, Ok. aparte de Tijuana, hasta Guerrero Negro, que es ya colindando prácticamente con Baja California Sur. Sur. Ujú. En realidad son tres estados eh, los que corresponden a este ministerio.
Pues muy La amplio. parte, sí, es muy grande, porque, por ejemplo, si nos vamos a carretera, la iglesia Ujú. más lejos en carretera, yo creo que está cerca de 20 horas de camino. Entonces Wow. es un mundo, porque tenemos que rodear todo lo que es la Baja California. Entonces es complicado. Pero la parte importante o la parte medular del trabajo de la hermana Atkinson lo centramos mucho en la ciudad de Ciudad Obregón, que es Ujú. donde se estableció la primera iglesia. Así es. Pero Ujú, el ujú. primer trabajo misionero inició realmente en Nogales. O sea, Nogales fue donde Nogales. se ingresa a México y ahí empieza un trabajo misionero en la ciudad de Nogales, aunque no se establece la iglesia como algo de ya formal. Fue hasta que ella llega a la ciudad de Ciudad Obregón De Ciudad y ahí Obregón. se establece ya como la primera iglesia en México, ¿no? Ciudad Obregón ya le pertenece al otro territorio, pero Ah, la ok. parte de ahí se viene aquí a Hermosillo y de ahí empieza toda la parte fuerte del crecimiento, sobre todo también en la parte de la Sierra de Sonora, Ujú. que es donde se hizo mucho trabajo misionero por parte del hermano Ingram, por parte de los hermanos Bonilla, y bueno, fue un trabajo fuerte en la parte de la Sierra de Sonora, donde hay unas historias muy bonitas allí en la parte de la sierra. Pero bueno, a lo mejor en otra oportunidad podemos verlo. Por Nomás para darle supuesto. un pequeño tip. Una de las iglesias más, nosotros estamos por celebrar los 100 años de la Iglesia de Dios en México, 90 y tantos años de la Iglesia de Dios en México. Pero tenemos una iglesia que acaba de cumplir 101 años. Wow. Hermano, ¿cómo estamos? Si estamos, todavía no celebramos, tenemos 90 años. Bueno, en la Sierra de Sonora hay una iglesia que no inició como parte de la iglesia de Dios. Antes. La iglesia de Dios no Mm. llegaba allí todavía, pero inició por parte de un avivamiento en donde una persona trajo una Biblia, hermano. Y entonces llegó al pueblo una Biblia y pues todo el mundo empezó a leerlo, empezaron a hacer reuniones para leer la Biblia solamente. Y había una o dos personas que sabían leer en el pueblo y empezaron a leer la Biblia y así empezó el avivamiento. Así que para 1921 ya se estaba estableciendo una iglesia allí. Entonces, Amén. que hasta que llegan los hermanos Ingram después ya se consolida como iglesia de Dios, 20 años después, pero ya tenían arriba de 25 30 años en tiempos de avivamiento por una Biblia que llegó al pueblo Qué en su... hermoso. Son momentos de bendición. Viene la hermana Atkinson y establece todo un programa y todo un proceso de evangelismo que inicia obviamente en Ciudad Obregón y luego se viene aquí a la ciudad de Hermosillo. Ujú. Y aquí de parte de Hermosillo, pues de la ciudad de Hermosillo empiezan muchos eventos misioneros, como digo, sobre todo en la sierra, pero también hacia Nogales y la parte de las regiones de Caborca y todo ello, y empieza el programa de expansión. Hasta hoy estamos en el territorio con un total de o aproximadamente 160 iglesias, Mm. 166 iglesias tenemos ahí, que algunas son iglesias pequeñas en formación Sí, 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 y claro. otro tanto de misiones, ¿no? Un total de aproximadamente 170 ministros, Obras. Ujú. pastores, además de la gente que ha estado trabajando en el seminario bíblico, que acabamos de cumplir también 57 años Se de vime. establecer la escuela bíblica como aquí en Hermosillo, y pues es el alma mater de Sí, todos los ministros sí. aquí en el país, ¿no? Entonces, gracias a Dios, también contamos pues, con un buen número de pastores o de ministros en el área de educación, ahí en la escuela de lo que es ahora el Instituto Atkinson o Universidad Atkinson, ¿no? Y de ahí ese instituto, pues, automáticamente bendijo a todo Estados Unidos, porque Sí, muchísimos de los ministros de nuestra iglesia vienen precisamente egresados del CEVIME, ¿no? De hace muchos sí, años. sí, estábamos haciendo un listado precisamente de todos los egresados desde todo ese tiempo, Muy desde que interesante. tuvo, fue una especie de diplomado a nivel bachiller, que le Ujú. llamamos Instituto Berea, y después ya se empezó lo que era el Seminario Bíblico Mexicano, por ahí ¿qué sería? El 85, 83, por ahí, y de ahí en adelante se ha levantado
pues toda una muchas generaciones de ministros. Gracias a Dios, a mí me tocó estar desde el 86 al 90 estudiando ahí y fue una bendición. Y ahorita todavía estamos en ese proceso de arrancar, de crecer. Y ha sido un buen semillero de ministros pues en toda la República. Ya ahorita tenemos aquí, pero ahí aquí en Hermosillo, pero además hay 3 campus más en toda la República Ok. que se ha estado extendiendo para extender el trabajo de educación y desarrollo de pastores pues en la nación. Y pues gracias a Dios, hasta allá los Estados Unidos se ha estado también Ujú. bendiciendo unos ministros que han estado ahí. Gracias a Dios por ello. Sí, Y tenemos hermano, buena expectativa. sí, hay expectativas de seguir adelante con todo esto. Sí, sí, de hecho sí, hoy pues estamos en momentos bonitos en ese sentido, muy retadores, porque como decíamos hace poco, eh, todo esto está cambiando y está Ujú. cambiando mucho a los asuntos virtuales. La educación ahorita hay mucho mercado, mucha Sí, competencia por todos lados. sí, Se corre el riesgo de que se diluya mucho del propósito, del fin de la educación teológica. Sí estamos en esa situación, pero gracias a Dios por ello. Las mismas iglesias, el trabajo de las iglesias, pues está cayendo en esa línea de necesidad de buscar salir, ahora sí, de las 4 paredes, ¿no? Que siempre ha sido nuestro trabajo evangelístico. O sea, hermanos, hay que salir de las 4 paredes. Pues hermano, ahora nos están obligando, a lo mejor no a salir al parque así, pero sí a salir a las ventanas virtuales, a las ventanas de redes otros sociales. medios Ujú. para poder hacer el trabajo. Ya se está poniendo complicado otro tipo de trabajo. Hay que modificar, hay que cambiar estos sistemas para hacerlos más efectivos. Fíjate, Ese es. hermano José, que precisamente de esto se trata esta plataforma que estamos levantando, porque los que ya somos de una generación un poquito más atrás, Así es. A lo que este, ya se nos cayó se nos vinieron los años encima Sí. y creo que, y lo he platicado con obispos y pastores, creo que tenemos una responsabilidad muy grande de hacer una correcta entrega de la estafeta, a la siguiente generación. Como tú bien dices ahorita, y este es el punto central de todo esto. Esta nueva generación está creciendo en medio de un mundo digital, en medio de un mundo virtual, en medio de un mundo muchas veces inexistente. Yo estoy viendo ahorita en las redes sociales cómo se están haciendo publicidad, eh, paquetes y paquetes de predicaciones y de esto y del otro, pero creados por inteligencia artificial. O sea, te dicen, tú puedes hacer tu libro de sermones solamente dándole ideas a la inteligencia artificial y te lo hace. No dudo que pues tengan algo de bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy tratando ahorita de subir en esta plataforma muchos temas bíblicos desarrollados, pero que son el resultado de 35 años de estar predicando, pastoreando, enseñando, y no es igual. Tenemos que entregar a la nueva generación. Y la pregunta, hermano, es, ¿estamos listos? ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Tenemos las herramientas para hacerlo? ¿Cómo se vive esto allá en Sonora? Ay, Dios, es una pregunta muy difícil, hermano, porque la realidad es que no sé qué tan listos podamos estar. Mm. Eh, todavía tenemos muchas situaciones de miedos, de temores, los pastores, de Inseguridades. inseguridades. Todavía encontramos muchos pastores que piensan que porque se tiene un teléfono o una tecnología en este sentido, pues es hablar de cosas, Del pues diablo. fuera de control. Ahora, ver esos aspectos de la inteligencia artificial, de lo realmente avanzado que están muchas de las cosas que muchos no entendemos. A veces pensamos que tenemos un dispositivo y pues el teléfono me sirve para hablar por teléfono, pero todas las demás cosas que ni siquiera podemos entender que puedan funcionar con ello. Entonces, no sé qué tan eh, capacitados estemos ya como para
dar un brinco, un salto tan grande a, a depender completamente o a darle una dependencia más fuerte a asuntos de tecnología o a otras áreas. Yo creo que no se debe perder la esencia. Cuando la Biblia Ujú. habla Dios le plació ganarse al mundo por la locura de la predicación. Cuando uno analiza eso, uno dice, pues la predicación, yo estudié pedagogía y la predicación entra dentro de los peores esquemas para enseñar, para la didáctica. O sea, es una de las menos utilizadas, de las menos efectivas formas de enseñar. Eh, pero al Señor le plació ganarse al mundo por la locura de la predicación. Pero la locura de la predicación tiene una realidad y es esto, la relación. O sea, la parte de la relación entre el que habla y el que escucha, esa coinonía, esta unión, no solamente emocional, física o de estar en el mismo lugar, sino la unión espiritual, el testimonio. Esto es lo que realmente hace que una persona, aunque no tenga mucha profundidad teológica, pero esa palabra convence más por la misma relación. Ahora, caer completamente en parte de la tecnología, corremos mucho ese riesgo de quitarle esa esencia a la predicación, la esencia de la relación, la esencia del estar juntos, del poder adorar al Señor juntos, del poder convivir juntos, del poder, como dice la Biblia, tanto reír como llorar juntos. Esa parte es la parte que creo que es lo esencial en la transmisión de vida, que es el discipulado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que estar muy abiertos a estas tecnologías como parte de los canales de comunicación, como parte de los canales de acercamiento, pero no podemos perder el que el discipulado se hace de persona a persona y de que la esencia del discipulado es el amor de la persona. Entonces, esa relación, esa amistad, pues qué bueno que la podamos conectar a través de algún medio virtual, digital, pero que no se pierda, que se fomente esa relación, es lo que creo que va a ser la esencia de la predicación y del evangelismo en un momento dado. Lo que va a cambiar a una persona, pues es el poder de la palabra, el poder del espíritu, pero Amén. el convencimiento lo va a hacer una persona que se le pueda acercar y decir, pues mira, como decía Pablo, mírenme a mí, señores, imítenme a mí, porque esa es una forma en la que realmente lo vamos a poder entender. Ahora, verlo solamente con la frialdad de un dispositivo, eh, creo que perdemos mucho de la capacidad, de la fuerza de esta locura de la predicación, ¿no? Amén. En ese sentido. Entonces, gracias a Dios por todas las oportunidades y las formas de comunicación que tenemos, que podemos estar pues muy, muy cerca con todo el resto del mundo, que nos podemos conocer ahora y que podemos platicar de esto ahora. Qué bueno, pero que esto no sustituya el amor, la relación, el vínculo que realmente sea lo esencial. Amén. Y eso Ay, hay que hacerlo con las iglesias. me da mucho gusto porque coincides con el resto de obispos que hemos estado entrevistando aquí en el canal, y de pastores, en dos cosas muy importantes. Número uno, hay cosas, la doctrina, los principios de la vida cristiana, que no son negociables delante de la tecnología. Es decir, por mucha tecnología que haya, la doctrina y los principios bíblicos de la vida cristiana han prevalecido por 2000 años y han Y se han soportado, mantenido. y han soportado cambios generacionales impresionantes y han sobrevivido guerras y han sucumbido imperios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es una de las partes principales que creo que debemos de insistirle mucho, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. El estudiar la doctrina bíblica, el saber los principios de la vida cristiana, eso no es negociable, no los tenemos que saber. Y la otra cosa en la que me da gusto que coincides con los demás obispos y pastores es que
la importancia del discipulado no se puede perder tampoco. El toque personal. Es muy bonito mandar mensajes, es muy bonito predicar por internet, es muy bonito transmitir nuestros servicios por YouTube, por Facebook, por TikTok, por lo que sea, pero jamás va a sustituir el uno a uno, jamás va a sustituir ese toque de maestro, discípulo, de pastor, oveja, porque ya mucha gente se acomodó y se conformó. Ah, como me lo transmiten por el internet, pues me quedo en la casa, estoy muy a gusto, me pongo mi sillón, me pongo mis palomitas, mi café y veo mi predicación. Si estás enfermo e imposibilitado de ir a tu iglesia local, pues por lo menos ese es un recurso, pero jamás vamos a sustituir la vida de la iglesia. Sí, no. Oye, es muy frío Ujú. eh, y es muy, bueno, uno de Y los, para mí bíblico, creo, uno de los problemas que hemos tenido es que el cristianismo lo volvimos religión. Y al momento de volverlo religión, lo volvimos acciones, momentos, lo cumplir con volvimos algo. celebraciones, responsabilidades, el cumplimiento de ciertos rituales, de ciertas ceremonias. Y pues, sí, ya estuve en el culto, ya envié mi ofrenda, porque ya la puse aquí, la transferí, ya cumplí, ya Ya está cumplí. listo. Mi trabajo religioso, la parte religiosa que me correspondía, ya está hecha. Yo recordaba que una persona decía, yo ya le di mi diezmo a Dios, que no me pide el 90%, o sea, ya le di lo que a él le corresponde. Entonces, digo, ay, Señor, pues que hemos caído en esas mismas situaciones y muy probablemente el abuso de estas situaciones virtuales y el mal uso nos lleve a crear más eso en nuestra gente, ¿no? En donde pues ya tuve una predicación y escuché a un Ujú, predicador ujú, de alta ujú. categoría, hermano, ya no voy a escuchar a mi pastor aquí, o sea, escuché un predicador de alta categoría, lo puedo hacer. Entonces, ya con eso, pues se cumplió con la parte dominical Mm, de mi programa, de mi establecimiento en la iglesia, ya con eso quedo bien con Dios, ya con eso Dios no me puede reclamar o X cosa. Y ese sentir se puede, pues, quedar bien asentado en la mente de nuestra gente y es muy peligroso, sobre todo las porque nuevas generaciones. sobre todo, porque se pierde la parte esencial, se pierde la parte de la vida, se pierde la transferencia de la vida, se pierde, pues, el mismo poder vivo del evangelio y de la palabra. Ujú. Y si Satanás logra que como iglesia caigamos en eso, hermano, creo que nos quita la parte esencial, nos Sí. quita mucho de nuestra fuerza y no debemos permitirlo. Son cosas que no podemos, no son negociables, igual como usted dice, así como la doctrina, como la palabra, son cosas que no entran en este tramo de negociación. Y yo creo que siempre va a haber, como lo ha habido a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, va a haber la generación del remanentito que va a poder brincar esa ola y va a seguir. Y quizás muchos se van a quedar atorados en la ola, ¿verdad? Pero tenemos que buscar y orar por esa generación que va a brincar la ola y va a continuar con el evangelio. En esto que tú mencionas, hermano, y me interesa tu punto de vista porque un colaborador cercano tuyo, Arnoldo López, que fue el que nos puso en contacto, me gustó cómo se expresó de ti. Y él me dijo, mira, el hermano José Granillo es un pastor todoterreno, es un pastor de esos de a pie que ya no hay. A mí me dio mucho gusto esa expresión porque es que eso es un pastor. Es que no puedes concebir otra imagen de un pastor, porque es la imagen que nos dejó Jesús. Y Jesús caminaba por todo esto. ¿Cómo ves ahora, con el tiempo de la modernidad, el desarrollo de los pastores con su relación con sus iglesias, hermano? Sobre todo allá en la región donde estás, ahí en México. Gracias a Dios, hermanos, un buen porcentaje de nuestras iglesias, un buen porcentaje de nuestras iglesias en zonas rurales, son grupos pequeños, no son iglesias muy grandes. Y eso
facilita mucho la relación tipo familia. mm, mm, Eh, Facilita mucho que el pastor viene siendo una persona a la que se le requiere mucho. Todavía en muchas de nuestras regiones no se ha dado esa cuestión que se da en las en las grandes ciudades, donde el pastor pues tiene su oficina y el trato con la gente es, pues a ver si nos podemos ver después de haber pasado a hacer una cita y cuántas cosas, ujú, ujú, porque a veces las ciudades son muy apretadas, ¿no? ujú, Gracias a Dios, todavía tenemos muchos pastores que viven entre la gente, que tienen su casa pastoral ahí en ladito del templo, en donde todavía, y es una de las cosas que a mí me encanta, después del culto todavía, hermano, ¿qué comemos? Pues vamos a hacer una comida entre todos y se junta toda la iglesia y se invita a los vecinos y vénganse. O sea, sí todavía sigue siendo qué una bonito. iglesia que tiene esa apertura, que eh, se les ocurre en la tarde, en la noche, un día, y se ponen por fuera del templo y se invitan, los vecinos vienen y compran comida, comen juntos, o sea, sí hay todavía se ha fomentado eso y no es raro encontrarlo en las iglesias. Entonces, esa es la parte que yo considero que es muy valiosa. Yo la he intentado fomentar en todas las veces que yo he estado pastoreando. eh, a lo mejor por eso Arnoldo dice ser todo terreno, porque aquí hay una expresión, ¿no? Que salió que dice, el pastor debe apestar a oveja. O sea, debe de tener el olor de oveja, debe estar Ujú. con las ovejas. Y cuando alguien lo ve por el simple olor, tiene que ser, este es el pastor. ¿Por qué? Porque velo, huele a Se le oveja. ve. Claro, oveja. Sí, casi habla igual que ella. Pues sí, pues es un lenguaje. Entonces, de alguna manera, el pastor que pierde esa relación, pues pierde la capacidad de realmente eh, acercarse con propiedad a la gente. Ujú, Gracias a Dios, como le digo, en esta región sí hay iglesias que ya están en ciudades grandes y que tienen que buscar esas otras alternativas. Y a lo mejor para estas reuniones, pues se tienen que hacer un programa, se tienen que programar, pero yo noto que aquí sí es muy importante todavía estos asuntos. Entonces, eh, encontramos muchas iglesias que el culto dura 1 hora y media, 2 horas, ujú, pero después de 3 horas la gente todavía está ahí. ujú. Ya se Conviviendo. acabó el culto hace rato, ¿no? O sea, pero la gente se sienta a platicar, a comer, entonces eso es muy importante. Y creo que gracias a Dios estamos en una región todavía muy familiar, donde es muy valioso ese asunto de la relación y lo hemos intentado fomentar todavía, porque Ujú. creo que es valioso en las iglesias. Amén. Amén. Hermano, pues otra pregunta y ya vamos cerrando porque se nos va el tiempo, pero Bien, eh, Rafa. sí, se va rápido el tiempo. Viene tiempo de elecciones en México, viene tiempo de elecciones aquí en Estados Unidos también. Son tiempos difíciles. Este, pues aquí nos llegan las noticias y se escucha mucho de la violencia y de todo lo que está pasando en tanto en México como aquí en Centroamérica, las olas de migración que están llegando para acá. Eh, ¿Las iglesias están seguras, hermano? ¿Han tenido eventos violentos? ¿Han tenido situaciones que lamentar como iglesias ustedes allá en la región norte, noroeste de México? ¿O están están todos bien tranquilos en paz? Este año, hermano, tuvimos nuestra convención, la convención anual, aproximadamente unas 4.000 personas nos reunimos para la fiesta de Wow. convención. El lema de nuestra convención fue contracorriente. Eh, y la razón, eso responde a precisamente este tiempo crucial, tanto de elecciones, pero también en donde la iglesia sentimos que está entrando en un cuello de botella. La iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha caminado Sí, contra la corriente, claro. pero, pero en esta región del país eh, fuimos una iglesia muy bendecida por muchos años, una iglesia donde no tuvimos problemas, por lo menos
de parte de la intolerancia religiosa, problemas de asuntos políticos. No tuvimos problemas. El problema que hemos tenido más fuerte en esta región es por el crimen organizado, Mm, por cuestiones de grupos armados, grupos ujú, de ujú. violencia, que de alguna manera pues chocan también con el trabajo de la iglesia, Ok, perjudican de alguna manera el trabajo de la iglesia, o la iglesia les está perjudicando también más bien. una manera, de alguna Ajá. manera buscan la forma de detenerlo, ¿no? Aunque no dejamos de ser un grupo, la iglesia todavía un tanto respetado por esa gente, pero estamos en fuego cruzado en muchas ocasiones. Mm, Entonces, eh, pero también notamos que por cuestión de las elecciones, estas ideologías que están llegando, el cambio en nuestras leyes, ujú, la presión de los grupos internacionales por generar este movimiento progresista en toda la región del mundo, ujú, principalmente en América Latina y en otras ujú. partes, nos está poniendo en entredicho a la iglesia. Y la iglesia tiene que tomar una decisión. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo va a reaccionar ante eso? ¿Qué podemos hacer? Es en base a esto que nuestra convención le pusimos este lema y tratamos Contracorriente. asuntos como esos, por ejemplo, eh, la nueva persecución de la iglesia. ¿Cómo Ujú. estamos como iglesia siendo perseguidos y atacados en este tiempo? ¿Y qué estamos haciendo para prevenir lo que puede venir? Ya aquí en nuestro país se aprobó una ley para que en México no haya las famosas terapias de conversión. Eso escuché. Ujú. Si ahorita hay una prohibición para, para que al pecado no se le diga pecado, entonces, pues, ¿hasta dónde puede escalar eso? Entonces, ¿cómo vamos a poder decirle a una persona, necesitas corregir un camino si no, si la iglesia se va a ver entredicha en eso? Para mí fue una cuestión muy de foco rojo en alguna ocasión cuando me tocó escuchar a un legislador de mi país que estaban alegando y estaban haciendo una alegata sobre el asunto del aborto y algunas cuestiones de esas. Y alguien decía, pues la iglesia es la principal opositora a la Mm, cuestión del aborto. Entonces alguien decía ahí, pues propongamos una cosa. Lo que la iglesia enseña es nuestro principal opositor. Bueno, obliguemos a las iglesias a enseñar lo que nosotros queremos. wow. Espéreme. O sea, esto no viene de la iglesia ni de ni siquiera de la misma iglesia. No viene Doctrina mucho de menos de un Satanás. grupo de gobierno. Claro. Esta es palabra de Dios. Entonces, y eso no lo vamos a cambiar nunca. Entonces, pero ellos lo miraban como la opción, es decir, bueno, pues limitemos a lo que las iglesias están enseñando desde sus púlpitos. Entonces, que ellos prediquen y enseñen lo que nosotros queramos que enseñen. Es un peligro real, sí, es un peligro real. Que siempre lo hemos tenido como iglesia, sí, siempre lo hemos tenido, siempre hemos caminado contra la corriente. ¿Le tenemos miedo a la persecución? Pues no, hermano, porque tenemos la ventaja y tenemos el testimonio de que en los momentos de mayor persecución la iglesia es cuando más ha crecido Amén. y es Así ha sido. Ujú. cuando más ha trabajado. Entonces no tenemos miedo a eso, pero eso sí, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Tenemos que definir cómo vamos a enfrentar. Pues, Y la... en nuestra convención estuvimos Ajá. tratando ese asunto, Ah, ok. principalmente pastores, para decir, pastores, no sabemos cómo va a venir la próxima elección, no sabemos qué cambios van a venir, pero nosotros por lo menos ya definimos, no vamos a darle la espalda al evangelio, pero pueden venir tiempos de dificultad, de mayor violencia, como en otras regiones del país, si las hay, y podemos empezar a sufrir ya no solamente los embates de un grupo de narcotráfico que andan allí, grupos que se enfrentan y que nos toman en fuego cruzado, que como se confunden con alguno otro, Ujú. pero bueno, podemos entrar en temas más difíciles y algunos pastores nuestros pueden ir a tribunales y muchas otras cosas. Estamos listos para eso, estamos preparados para eso. Eh, Entendemos que de los creyentes que se enfrentan a persecución directa, el 90% niegan la fe en el mundo. Entonces,
pues nosotros no queremos ser de esos, brother, o sea, a pesar de las diferencias y de las dificultades, pero necesitamos fortalecernos en Dios para poder enfrentarlo. Y Entonces, estaba, ahorita que dijiste esto, me surgió la pregunta, ¿se están asesorando legalmente? Me imagino que hay un bufete o algo, un comité legal a nivel país que les esté asesorando respecto a esto. sí, 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 sí. Tenemos dos ventajas. La ventaja de nuestra denominación como Iglesia de Dios, pues tenemos nuestras actas constitutivas, lo que lo definen, pero también en México se está creando un consejo interreligioso, en donde Mm, todos los grupos evangélicos y no evangélicos, y en realidad las iglesias en general, sí, están buscando la manera jurídica de poder enfrentar todo ello. Esto incluye iglesias católicas, incluye grupos mormones, incluye grupos de todos los de grupos todas las religiosos, religiones. la parte jurídica, ¿no? Pero la Iglesia de Dios es una de las que ha estado pues al frente en muchos de estos movimientos, Qué gracias a bueno. Dios. Pero ahí estamos, ¿no? O sea, esa es la parte complicada de poder estructurar. En este tiempo es cuando, como decías, la iglesia tiene que sacar la casta, ¿no? Y es válido defenderse. Pablo se defendió, Pablo apeló a César, Pablo pedía su tribunal y pedía su juicio justo, sabía sus derechos. Ujú. Y esta es una responsabilidad de la iglesia. Y los Correcto. pastores tenemos que estar enterados cuáles son nuestros derechos y hasta dónde puedo y hasta dónde no. No quiere decir que porque alguien, una ideología o un grupo determinado nos ataca, pues tenemos que sufrir pasivamente, pues porque somos cristianos. Ujú. Tenemos el derecho y la obligación de informarnos y de saber cómo actuar en esos casos, ¿no? Y a Sí. mí me gusta mucho aquí cuando sucede algo así, vemos de Cleveland, de la oficina del supervisor general, que lanza un desplegado, lanza un comunicado y pues todos lo tratamos de compartir lo más posible. ¿Ustedes hacen eso? ¿Sale algún comunicado de la oficina principal de la región y se comparte? ¿O cómo trabajan con esto, hermano? Principalmente esos desplegados vienen a nivel nacional Ok. eh, y a nivel Latinoamérica. Ujú. Eh, pero hemos intentado no hacerlo únicamente como Iglesia de Dios. Ok, Como les junto digo, con se ha todos. unido mucho al Consejo Interreligioso para Excelente. que no sea solamente un pequeño grupo, una sola denominación. Estamos Ujú. hablando de todas las denominaciones del país, entonces estamos hablando de un Más número fuerza. muy, muy, muy fuerte. Gracias a Dios se han creado buenas alianzas, aún hasta la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí, Que es sí. el movimiento más fuerte a nivel pues, mundial. Entonces, y se han creado uniones en estos aspectos, ¿no? Estos aspectos de unión, de congruencia que hay entre los grupos. Se ha creado varios grupos. Entonces, la idea es fomentar primero esta unión para crear un grupo de contraste más fuerte que pueda realmente sacudir estos aspectos de gobierno. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país donde difícilmente se escucha al pueblo, es la realidad. O sea, los intereses políticos son mucho más grandes que las necesidades del pueblo. Eh, el país responde solamente a la presión de los grupos. Eh, Ujú. tenemos pequeños, se han aprobado leyes en base a un grupitos de números muy reducidos, pero que hacen mucho ruido, que hacen mucho destrozo, y entonces a ellos sí se les pone atención, pero nosotros podemos generar un grupo enorme, pero como somos un grupo pacífico, que no, que o en vez de crear grupos, de gritar, ora, entonces pues, no somos muy atendidos. Entonces, sí necesitamos un grupo en nuestras iglesias o necesitamos crear una fuerza, y la fuerza que creemos es la fuerza de la unidad. Saber Mm. que no estamos hablando de un grupo pequeño, no estamos hablando de una pequeña ciudad o de un grupo muy definido de personas. Estamos hablando de un 40, 50%, 30, 60% de la población. Entonces, espérenme, hermano, ya eso
Ya eso Ya, nos ya es algo. mucho, entonces no cualquiera va a dejar de escucharlo. Y Entonces, y la oración persistente, ¿no? claro, Nuestra lucha, nuestra guerra espiritual siempre ahí presente. Como quiera, eso ha mm, detenido, yo creo que el avance de muchas de estas cosas. La claro oración que de la sí, iglesia sí, permaneciendo siempre, ¿no? sí, sí, Este, y eso, sí, eso es lo que aparentemente lo debemos de tener ya, como decimos aquí, de foul, ¿no? Aquí ya es es de la por base. sí, es la base. Ujú. Mm, Partimos y a de veces ahí. nos quedamos solamente en eso. Y creo que porque nos quedamos en eso, ya todo esto nos ha empezado a rebasar y ahora alcanzarlos en programas, en proyectos, es la parte que se nos hace un poquito complicada. Amén. Entonces, Dios tuvimos un proveerá. error, tenemos que aceptarlo por muchos años, en el que pensamos que la parte política, pues era la parte en la que la iglesia no se podía meter, la iglesia no tenía ninguna injerencia, Y porque perdimos espacios. sí, hablar de política era hablar de gente corrompida, era hablar de, de pecado, entonces la iglesia nunca lo vio como una buena opción. Ujú. Entonces, pero la realidad es que necesitamos tener gente ahí que luche, que tenga una silla y una voz y un voto Que para hacer impacte. esto, Ujú. que pueda realmente enfrentarlo desde adentro. Y no lo hemos tenido, o sea, tristemente, hasta hemos creado situaciones de miedo con muchos de nuestros jóvenes que han querido ingresar en esos ámbitos, ¿no? Ujú. Claro, también por testimonios de mucha gente que a lo mejor ingresaban y a la vuelta de la hora decimos, hermano, ¿y dónde quedó tu cristianismo? ¿No? Pero bueno, Se les olvidó. pero pues son lugares muy peligrosos, es pisar terreno movedizo, pero bueno, necesitamos Pero gente que tenga. siempre va a haber el Daniel, siempre va a haber el Nemías, siempre va a haber el Isaías, la Esther. Sí, algunos se nos van a romper, ¿no? A la mitad, pero siempre va a haber esa gente que pueda ser de influencia y que, como dice la Biblia, no sabemos si para esta hora los puso el Señor ahí y pueden hacer un cambio en algo para bendecir a la población también, ¿no? No Sí, lo podemos completamente, descartar. Ujú. completamente. No, no se debe de estar. Creo que que es lo que intencionalmente debemos de estarlo haciendo también como iglesia. Hemos Amén. preparado pastores, hemos preparado comunicadores, hemos preparado predicadores, pero no hemos preparado gente que esté en esos lugares y que Políticos. sepa defender políticamente, jurídicamente, legalmente una causa. Eh, y muchos de nuestros abogados no entienden lo que nosotros estamos haciendo. Eh, de repente llegan abogados y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? Bueno, pues para eso se necesita darle un dinero a este que está aquí, porque aquí, así son nuestras leyes y así son nuestros jueces, pero nosotros no hacemos eso, entonces no lo van a lograr nunca, porque al menos así, ¿cómo necesitamos tener gente que sepan hacer las cosas como nosotros las hacemos? Y Ujú, entonces, ujú, ujú. ahí en ese sentido es donde realmente estamos batallando. Pero bueno, ese es uno de nuestros retos como iglesia, ¿no? Amén. Tenemos una cuestión de política que tenemos que luchar contra, ahora sí, Enfrentar. contra la corriente, Ujú. eh, revertirlo, no sé qué tan posible sea. Pues para nosotros no, pero bueno, yo creo que Dios tiene Dios tiene su plan. Ujú. de todas las cosas. Podemos lograr, claro, como en el tiempo de Daniel, que los mismos reyes digan, no, sabes que el Dios de Daniel, no, no hay otra, y que Ay, qué puedan salir padre. de esto. Sentido, creo que sí, pero en eso confiamos, ya está en las manos del Señor. Así Entonces es. no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer, a fin de Amén. cuentas. Amén. Pues hermano José Granillo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Tampoco ya, hermano, hombre. Ya se nos fue casi una hora, pero qué bendición, hermano. Qué bendición escucharte, qué bendición conocerte, saber lo que Dios está haciendo ahí en esta parte norte del estado de Sonora, la parte de Baja California Norte, lo que es Tijuana, Mexicali, todas esas ciudades tan bonitas, Ensenada, y hasta acá, hasta Chihuahua, ¿no? Hasta Ciudad Juárez. Ahí tengo familia, ahí sí conozco bien Ciudad Juárez. Este, pero Dios es Dios en todo el mundo y sea cual sea la región,
el reino de Dios se sigue estableciendo y hay pastores, hay gente que está luchando, cada quien en su propia trinchera, cada quien en su propio rincón donde Dios nos puso en nuestra parcela. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hermano. Y esto nos alienta a todos. Esto nos alienta el saber lo que Dios está haciendo ahí en tu región, ahí en el norte, noroeste de México. Y sin duda Dios va a seguir haciendo cosas y poco a poco iremos conociendo otras partes también, de otros países también, donde estaremos hablando de lo que Dios está haciendo. Y ese es el propósito, saber que pertenecemos a un cuerpo, que somos parte de algo grande, que somos parte de algo que Dios ha establecido. Y como el mío Señor Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Así es. ¿Verdad? Hermano, pues una palabra final. Gracias por tu tiempo. Despídete, por favor, hermano. Gracias, hermano. Primeramente, y pues, para cerrarlo, felicitarlo y agradecerle por no solamente la invitación, no solamente el espacio que nos da, sino por la bendición de todo este proyecto. Este proyecto es una bendición para la iglesia. Ojalá y podamos distribuirlo y que Amén. Ujú. llegue a todos los rincones. ¿Por qué? Porque, como dice, conocer esto, el tener esta información, va a ser de bendición para, primeramente a los pastores y luego al resto de las iglesias y luego a las comunidades, ¿por qué no? Porque pues la palabra se extiende por todo. Entonces, veras, muchas felicidades. Le Amén. animo a que no quite el dedo del renglón, no le apague el botón, sino que, porque es difícil a veces sostener algo así, es complicado, pero bueno, yo creo que es un ministerio de parte del Señor ahí para usted y aprovecharlo en este sentido. Amén. Entonces, gracias. Le quiero pedir el permiso para poder también con mis pastores decirle, mira, hermanos, aquí está este recurso Sí, sí, y por poderlo favor. compartir y poderles decir, hermanos, ahí estamos listos y cualquier dato, cualquier oportunidad, eh, poderlo aprovechar al máximo en Sí, que este entren sentido. a nuestras páginas, redes sociales. Estamos poniendo fondos de pantalla para las iglesias. Estamos creando muchas cosas que creemos, que sabemos que son necesarias ahorita en las iglesias. Ahí está para que todo lo puedan usar y Perfecto. compartir. Pues muchas gracias, Gracias. hermano José Granillo. Gracias. Que Dios les bendiga mucho allá a su familia, por supuesto. Y el Señor esté con ustedes allá en aquella región. Y gracias por este hermoso tiempo. Dios le bendiga. Gracias a usted. Dios les bendiga. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en este podcast. Fue una bendición escuchar todo lo que nos compartió el hermano José Granillo, cómo está trabajando la iglesia de Dios tan fuerte allá en esta región de la parte norte, noroeste de México, y cómo se están uniendo con otras iglesias, haciendo un esfuerzo para hacer un frente común a todos esos embates que vienen de ideologías y de todo lo que está pasando en todo el mundo. Así es que pues seguiremos hablando con más pastores, con más obispos de otras regiones, de otros países también inclusive, que estamos preparando para ustedes. Así es que gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, que el Señor les bendiga mucho. A nombre de todos los que colaboramos en este esfuerzo, en esta página, les deseamos que el Señor esté con ustedes cada día de su vida. Muchas gracias y si el Señor permite, nos vemos el próximo martes en otra emisión del podcast de Equípate.live. Dios les bendiga.